Hola a todas y a todos, bienvenidos a esta mesa magistral del cuarto encuentro Norte-Sur, espejismos de la recuperación post-pandémica, retos de la política monetaria, estabilidad financiera y desarrollo económico. Me es grato moderar esta mesa 5, esta mesa 6, de la conferencia magistral Desarrollo Informacional y Brecha Digital en América del Norte. En este caso, nuestra comentarista es la doctora Carol Gil Vázquez, quien en el 2013, la doctora Gil Vázquez se unió en la Facultad de Nichols después de obtener su doctorado en Economía en la Universidad de Missouri, Kansas City. Durante sus estudios de doctorado, participó en varios proyectos de investigación relacionados con la inmigración hispana y el desarrollo comunitario, mientras trabajaba en el UMKC Institute for Human Development. Formó parte del equipo de investigación que diseñó la evaluación de las necesidades de los hispanos de 2013. La evaluación de las necesidades de los hispanos del 2013 analizó las condiciones de vida de la población hispana en el área urbana de Kansas City, además de su participación en la comunidad. La doctora Gil Vázquez ha publicado en revistas revisadas por pares. Su tesis de maestría se publicó como monografía en 2007. Por otro lado, tenemos el ponente de esta mesa magistral, el doctor Juan Carlos Barrón Pastor. Juan Carlos, él trabaja como investigador en el área de estudios estratégicos y es secretario académico del Centro de Investigaciones sobre América del Norte en la Universidad Nacional Autónoma de México, además de ser profesor definitivo de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM y presidente de la Academia de Negocios Internacionales en esta facultad. Es doctor en Filosofía del Desarrollo Internacional y maestro de investigación en estudios del desarrollo por la Universidad de East Anglia en Reino Unido. Es egresado del Seminario de Teoría Crítica del Colegio Birkbeck de la Universidad de Londres. Tiene un diplomado en Relaciones Internacionales de América del Norte, un diplomado en Teoría de Investigación Feminista y es licenciado en Administración por la Facultad de Contaduría de la UNAM. Es ganador de la mención honorífica del Premio Prose Award American Publishers in Education Practice en 2016 y galardonado con la distinción al mérito docente 2019 de la Academia de Negocios Internacionales como profesor distinguido en el 2017 por parte de la Academia de Ética e Investigación de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. En materia de divulgación, es el coordinador académico y conductor de la serie de programas Mirador Norteamericano, producido por la CUAED y el CISAN, y que transmite mensualmente por TV UNAM. Además, ha participado en más de un centenar de eventos académicos, ya sea como conferencista, como coordinador académico o como participante en múltiples seminarios, coloquios, talleres, congresos y presentaciones de libros. Asimismo, es invitado regular como analista en temas internacionales en medios impresos electrónicos, así como en radio y televisión. La dinámica de la mesa van a ser 35 minutos para el doctor Barrón, 10 minutos de comentarios y unos 15 minutos de preguntas. Adelante, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, José, por la presentación. Un gusto compartir esta mesa con Carol Gil. Muchas gracias por estar aquí y tener este comentario. Y muchísimas gracias a Claudia Amaya y a Mónica Meireles por la invitación para participar en este evento. Voy a compartir mi pantalla. Bien. Bueno, siempre es un reto hablar en eventos como este, en donde se habla pues con tanta erudición sobre temas de desarrollo económico, de cuestiones financieras, que los especialistas que invitan, las doctoras y que han participado en este PAPIT y en otras actividades en las que ellas se han involucrado. Y bueno, pues para mí ser invitado a este tipo de eventos es siempre pues un honor, pero también un reto, porque pues
trato de pensar qué podría ser del interés de los participantes de este seminario y de las actividades económicas que ellos y que ellas pues, estudian y se preocupan. Y bueno, en esta ocasión, amablemente, Claudia y Mónica me dijeron que estaba bien presentar este tema de desarrollo informacional y brecha digital para tratar de pensar en estos retos del desarrollo económico norte-sur. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco en este ratito sobre el auge del capitalismo digital y de vigilancia. Les voy a explicar un poco cómo es en qué consiste pues esta modalidad estructural contemporánea. Vamos a hablar de cómo se está llevando a cabo esto actualmente en América del Norte, particularmente con la pandemia, como se podrán imaginar, está creciendo enormemente este sector. Pero bueno, al crecer, está también aprofundizando las desigualdades relacionadas con esto. Entonces, vamos a hablar de ello, vamos a hablar de capitalismo digital, desarrollo informacional, brecha digital, y terminaré pues hablando un poco de las posibles afectaciones económicas, esperando que sean útiles para la discusión que se tienen aquí. América del Norte, bueno, es un gran territorio, ¿no? Estamos hablando de que vivimos casi 500 millones de personas aquí. Se genera casi un tercio del Producto Interno Bruto del mundo y representamos prácticamente el 16% del comercio mundial en esta región. O sea, en esta región se da esta proporción del comercio mundial. Además, pues bueno, está creciendo la relevancia de la población de habla hispana en Estados Unidos. Estamos viendo cómo crece esta población, no al ritmo que antes, pero sí suficiente como para llegar casi a los 61 millones de habitantes de habla hispana en Estados Unidos. Y además, pues bueno, podría ser más de un cuarto de la población de Estados Unidos en 30 años. Para que tengan ustedes una idea de lo que representa esta región en términos de actividad económica, pues el gobierno de Canadá ha calculado que por el Tratado de Libre Comercio se movilizan actualmente 144 millones de dólares por hora en la región. Entonces, estamos hablando de una región de gran dinamismo y en donde pues el COVID, por supuesto, trajo un parón en muchos sectores de la economía, pero no en el sector de lo que llamamos capitalismo digital. El capitalismo digital pues, es un conjunto de procesos, sitios y momentos en que la tecnología digital media las tendencias estructurales del capitalismo. Básicamente lo que vemos allí es pues un conjunto de prácticas a partir de las cuales se generan negocios utilizando las mismas estrategias que usan este modo de producción en otras industrias, en otros sectores, como son la extracción, en este caso de datos, la predicción de conductas, la anticipación para fines comerciales de conductas de personas y de grupos sociales. Se busca además, en este caso, lo que es algo muy, muy nuevo, es la modificación del comportamiento de las personas a partir de informaciones y desinformaciones, a partir de lo que hemos visto en otros lados, la infodemia, una saturación que existe actualmente para pues para este sector y que además, pues bueno, que basado en el consumo, ha traído consigo pues un conjunto de temas que asocian a esta actividad económica con temas de desarrollo. Por supuesto, el desarrollo es una palabra muy polémica, ya lo veremos un poquito más adelante, pero para que tengamos una idea de cuánto ha crecido esto en este tiempo, algunos estudios muestran que pues la inversión de Estados Unidos en temas relacionados con
tecnologías de la información y la comunicación, las TICs, estaría llegando a los casi 149,000 millones de dólares. Es una cifra que es prácticamente la mitad de la inversión que se hace a nivel mundial en este tema. Entonces, cuando hablamos en otros temas, en otros sectores económicos de la importancia de China, que por supuesto aquí también está creciendo, en el caso particular perdón, ¿podrían silenciar el micrófono que estoy escuchando algo? Gracias. Entonces, en este caso, en este sector, la actividad estadounidense es importantísima para el sector a nivel mundial y sigue siendo ampliamente dominante. En el caso de la inversión estadounidense en servicios que se conocen como OTT, como Skype, WhatsApp, Messenger, ha permitido que ya antes de la pandemia hubiera un boom de tráfico de datos impresionante. Pues se pasó de 45,000 millones de minutos hace una década a más de 1 millón de millones de minutos antes de la pandemia. Yo no tengo acceso a los datos posteriores a la pandemia, sin embargo, podemos asumir que esta cantidad está creciendo aún más en este año y que, pues bueno, con la llegada de la inteligencia artificial que se espera pues pudiera empezarse a presentar en 3 a 5 años, pues esto va a cambiar radicalmente las reglas en este sector. Mientras les decía, bueno, en 2020 pues hubo un parón económico en prácticamente todos los sectores, pero no así en el sector de las compañías digitales. Un vistazo a las empresas más importantes del 2020, las que han ganado más dinero el año pasado, pues vamos a ver que junto con los bancos están también las empresas de este sector de capitalismo digital. Apple, Alphabet, que es Google, Microsoft, Facebook, Amazon y por supuesto cosas electrónicas como Samsung e Intel. Entonces, mientras los diferentes sectores de la economía estaban cayendo, en el caso de las industrias asociadas al capitalismo digital, vieron estos inversionistas crecer sus fortunas en proporciones gigantescas. Los cálculos iniciales nos permiten ver que, para muestra un botón, 45 millones de estadounidenses perdieron su empleo en el primer trimestre de 2020 y al mismo tiempo, entre 5 personas vieron crecer sus ganancias 100,000 millones de dólares. Perdón. Desarrollo informacional tiene que ver con una actividad que Manuel Castells ha identificado como esa nueva organización sociotecnoeconómica que tiene que ver con lo que aquí estamos hablando para participar en estas industrias, generar estos empleos, generar riqueza en torno a estos sectores. Y pues bueno, algo que es muy llamativo pues es que prácticamente todos los sectores y todas las dimensiones económicas se han conectado a esta arquitectura de redes y nodos y prácticamente todos los aspectos de la economía ahora dependen de esta parte de la economía que hemos llamado capitalismo digital. A pesar de que es muy poca la gente que realmente trabaja allí, en términos de proporción de la población, todas las actividades académicas están involucradas con esta actividad. Además, pues bueno, esto está trayendo nuevas formas de concebir la producción, no solamente material, sino también simbólica, el bienestar, qué significa eso. Y además, pues nos ha obligado a reorganizarnos socioculturalmente en torno a estas tecnologías de la información y la comunicación. Esto está provocando que haya una nueva base de conocimientos, de habilidades que son requeridas
y además pues está transformando los espacios laborales, está transformando las escuelas y también está transformando la idea de riqueza en sí. El pero de lo que pensaron de Castells y Manem desde mi punto de vista es que ellos pensaron que esta actividad tendría que ser regulada gubernamentalmente y por las corporaciones y asignan a la sociedad un rol completamente pasivo, solamente el rol de adquirir y utilizar las tecnologías. Y esto es algo que pues es pues incluso peligroso, diría yo. El hecho de pensar que las sociedades tienen que participar pasivamente, solamente adquiriendo los servicios, solamente adquiriendo los artefactos, aprendiendo a usarlos, aprendiendo a tomar cursos para usar tal aplicación o tal software, utilizar una nube u otra, conforme a su conveniencia de datos, precios, es subordinar por completo a la sociedad a los intereses comerciales y políticos de estos actores, lo cual está provocando que haya personas como Shoshana Zuboff que nos están alertando de que este negocio lucrativo está convirtiéndose también en un vigilante, en un panóptico con con una gran capacidad para vigilar, para controlar, para espiar y además, pues bueno, para ganar dinero a partir de ello. Entonces, como ya se ha dicho en otros lugares, todo lo que es gratis es porque nosotros somos el producto. Entonces, bueno, pues le llama la atención porque nosotros como sociedad pues estamos participando de alguna manera en una ideología de la automatización, estamos entrando en esta lógica, aceptar a términos y condiciones, vamos adentrándonos en este mundo con total inocencia, con exceso de confianza y además, pues bueno, creando nuevos dispositivos psicopolíticos para que los vemos en otras áreas, ¿no? Como son polarización, desinformación, intransigencia hacia los otros, en fin. Entonces, lo tremendo pues de este sector y de esta actividad económica es que se extrapola a otras actividades económicas, que se extrapola a otras dinámicas sociales que nos lleva a estar hablando de lo que aquí en estos artefactos se habla y ahí están dados pues los temas, ahí están las agendas de información y desinformación y durante el periodo de la pandemia esto ha arreciado, ha crecido y pues bueno, pareciera que estamos entrando en una etapa radicalmente distinta, entrando a través de este shock en el que nos encontramos, pero pareciera entrando sin defensas. Al mismo tiempo, pues se ha documentado ampliamente que el desarrollo informacional lleva consigo una ampliación de las desigualdades. En el caso de la actividad digital, el término que se suele usar es brecha digital. Brecha digital pues es un reflejo de las desigualdades sociales y las diferencias socioeconómicas, es la separación que existe entre las personas que utilizan estas nuevas tecnologías y las que no tienen acceso a ellas. Y por supuesto, cada vez más, aunque en un principio se habla de acceso en términos de cuantitativos, pues cada vez más tenemos investigaciones que nos muestran que también se trata pues de desarrollo de habilidades específicas, de perfiles de usuarios, etcétera. Entonces, esta actividad, si de por sí el funcionamiento económico siempre traía consigo una desigualdad estructural, digamos. En el caso de las actividades digitales, esta brecha digital pues es algo que es tremendamente preocupante. ¿Por qué? Porque es toda la diferencia, la manera en la que se va a participar en la economía, la manera en la que se va a acceder a ofertas de empleo, a la creación de riqueza, el mismo
emprendimiento, de empresas pequeñas, etcétera, va a depender radicalmente de nuestra capacidad para conectarnos o no, para tener una red que tenga capacidad para que nosotros podamos transmitir la información o no. Entonces, por supuesto, esto en términos de educación, pues es algo que también está creando una barrera o una distancia entre sectores de la población que estaban en condiciones relativamente cercanas en términos estructurales, y que esto se convierte en un asunto pues decisivo para su potencial desarrollo o para su potencial vulnerabilidad para caer debajo de las líneas de pobreza. En el caso de México, tenemos casi 87 millones de internautas, poco más de 20 millones de hogares tienen acceso a Internet. Prácticamente no hay, al parecer, una diferencia de acceso por ser hombre o por ser mujer. Sin embargo, sí vemos que la diferencia está entre la población urbana y la población rural, mientras que el 73% de la población urbana tiene acceso a Internet. En el caso de las zonas rurales, es solo el 4% que lo tiene en sus casas, ¿no? Entonces, es una cosa que es altamente preocupante. Esta situación también se vive con menos dramatismo, pero también se vive en Estados Unidos, sobre todo en los estados del centro. Pero bueno, sería tema de otra presentación. En el caso de México, me regreso, pues hay ciertos estados, ¿no? En el norte, por supuesto, en donde la población tiene un gran acceso a Internet, arriba del 90%, cercano a los niveles estadounidenses y canadienses, mientras que otros sectores de otras partes del país, como era de esperarse, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, tienen un nivel de acceso semejante al de América Central. Es también cuando hablamos, pues, en términos de étnicos, la diferencia se hace aún más grave, porque solamente el 11% de los hablantes de una lengua indígena cuenta con una computadora, menos del 10% de la población de pueblos originarios de nuestro país tiene acceso a Internet. Y pues bueno, los primeros estudios sobre educación y lo que ha pasado en esta pandemia de tener que utilizar estos medios para dar clases, para estar conectados, pues ha provocado que haya cada vez más gente que está dejando la escuela por esta razón, o que tenga un menor aprovechamiento comparado de otros compañeros, dependiendo pues de la electricidad, dependiendo de la conexión a Internet que tenga donde se conecta, de las condiciones de la casa, el espacio para estudiar, etcétera. Todo esto durante la pandemia se agudizó tremendamente. Y bueno, pues vemos que va a traer posibles afectaciones económicas. Por todos lados estamos dándonos cuenta que incluso Banjico, este dato que presento aquí, de Gerardo Esquivel, de Banjico, en donde calculan que en el mejor de los casos podrían 9 millones de personas haber caído de la línea de pobreza en el último año y medio debido a el parón económico que se vio en todos los demás sectores. Entonces, estamos ante una situación en la que la región de América del Norte, también en Canadá, en México, en Estados Unidos, estamos viendo un incremento de la vulnerabilidad, un incremento de la pobreza. Esto ha llevado a que incluso el presidente Biden haya creado un estímulo gigantesco de casi $2 billones orientados a financiar la vacunación, a fortalecer las redes sanitarias, brindar alivio económico a las familias, en fin, ampliar el seguro de desempleo. Sin embargo, pues bueno, todo este paquete de estímulos estaban enfocados a una supervivencia directa en el mundo real, por así decirlo, mientras que en el capitalismo digital pues iba creciendo las ganancias, como ya lo vimos hace unos minutos. El 80% de los trabajadores en Estados Unidos, muy posiblemente en México tenemos una situación semejante, vio caer sus ingresos, vio caer sus horas de trabajo, y por supuesto, cuando se hacen estas investigaciones en materia
tomando en cuenta temas del color de piel y de género, pues las diferencias se vuelven aún más alarmantes. El 80% vio esto, y bueno, para que tengamos una idea de cómo está esta concentración de riqueza a niveles nunca antes vistos, el 6% de los condados estadounidenses producen 2/3 del Producto Interno Bruto de ese país. 6% de los condados producen 2/3 del Producto Interno Bruto. El 10% de las corporaciones más grandes se llevan el 80% de las ganancias que se producen en ese país. Es decir, es una desigualdad estructural que ya conocíamos, venía asociada a esta forma de producción, a este modo de producción, pero que en el capitalismo digital se exacerba de manera brutal. En el caso de América Latina, es un encuentro norte-sur, pues la CEPAL también nos ha alertado de que la región pues va a tener, sí, un retorno del crecimiento económico en términos cuantitativos, gracias en parte a la llegada de remesas que siguen aumentando cada año. Pero pues vemos viendo en los reportes económicos para América Latina lo que tiene que ver con actividad digital, pues vemos que las redes sociales están siendo un artífice, un factor importantísimo en la polarización social que vemos en la región. La inseguridad en la red crece cada vez más porque en nuestros países, pues, por ejemplo, no tenemos un control de datos biométricos, no sabemos cómo está repartiéndose esa información en la red, reconocimiento de rostros, de huellas digitales, de iris, y además, pues bueno, la precariedad laboral por el tipo de trabajos que produce este capitalismo digital, es decir, personas que trabajan repartiendo pizzas o llevando el súper o repartiendo algún tipo de productos en las estaciones de metro, etcétera, pues están trabajando pues muy duro y pues su ingreso es muy precario y su actividad es de alta vulnerabilidad precisamente por el marco de la pandemia. Entonces, pues bueno, pues vemos que pues se plantea desde revistas como Forbes, se plantea que los retos de la región tendrían que ser pues una aceleración de las inversiones en TICs, hablar que se requiere de inversiones en términos de analítica predictiva, Internet de las cosas, blockchain, etcétera, que son las actividades que están produciendo las ganancias en Estados Unidos, China y el sureste asiático, pero pues la pregunta sigue siendo, bueno, ¿qué participación tendrá el resto de la población para poder obtener los beneficios económicos que aquí se plantean? Entonces, bueno, lo que he estado hablando durante esta media hora es que durante la pandemia los negocios del sector que hemos denominado capitalismo digital y de vigilancia han sido beneficiados y potencializados, no solamente en términos económicos, sino sobre todo con implicaciones de control geopolítico. La multiplicación de actividades no presenciales y en línea durante la pandemia actual está creando un entorno geopolítico emergente que podría ser decisivo para las economías de las regiones norte y sur del continente americano. Junto con el desarrollo informacional, se están amplificando las desigualdades y seguramente se está profundizando la brecha digital en todos los países del continente, no solamente los que ya vivíamos en alguna forma de vulnerabilidad y pobreza, sino también lo estamos viendo al interior de Estados Unidos y Canadá. Aquí no vimos Canadá, pero también está pasando allá. Y bueno, pues estamos viviendo un shock psicopolítico a escala planetaria. Ni Adler, ni Orwell, ni North se imaginaron lo que estaríamos aquí viendo. Y durante este año y medio se destruyeron amplios sectores de la economía, se modificaron sustancialmente nuestros hábitos y se ha demolido todo un mundo y no sabemos todavía qué es lo que se está instaurando. Lo que sí vemos es que hay pues una disputa que sería tema de otra conferencia para la regulación de este desarrollo informacional. Por un lado, actores privados como Facebook están creando nuevos mecanismos jurídicos, cortes
y espacios arbitrales privados. Y por otro lado, pues los gobiernos estatales están promoviendo nuevas leyes de carácter goebbelsiano para darles a los gobiernos estatales el poder de utilizar sus aparatos militares y policiales para establecer contrapesos a las compañías. En este momento no sabemos qué es peor. Las dos cosas pintan horribles. Por último, pues yo quisiera decir que sabemos que en el pasado los gobiernos y las corporaciones han sabido ponerse de acuerdo y por eso es altamente preocupante el rol pasivo que se nos asigna en esta materia a la sociedad civil, a los ciudadanos. Es muy importantísimo que nos demos cuenta que nosotros pues tenemos que construir eh, algunas formas de organización social que sean el contrapeso a estas formas corporativas y gubernamentales que nos están queriendo plantear un mundo sin alternativas. Nosotros necesitamos un espacio donde los ciudadanos podamos ejercer nuestras libertades políticas, económicas, culturales en nuestros pueblos y territorios. Se torna un asunto de supervivencia. Entonces, bueno, pues en este tema pues hemos estado hablando de que tendríamos nosotros que estar discutiendo como sociedad cómo promover el desarrollo informacional, qué quiere decir esto, cómo lo querríamos hacer, cómo querríamos nosotros que nuestro desarrollo económico estuviera asociado a este desarrollo informacional, qué tendríamos que hacer para disminuir la brecha digital, cómo podríamos nosotros articularnos a través de comunidades virtuales específicas, como lo ha propuesto Siles en otros papeles, cómo podríamos nosotros apropiarnos para crear una especie de acción territorial en el ciberespacio que nos permita a nosotros como ciudadanos pues ser parte de la construcción de este lugar y no ser limitados al papel de usuarios subordinados a intereses comerciales. Entonces, pues bueno, pues eso sería mi participación en este encuentro. Les agradezco muchísimo la invitación y espero que pueda ser de su interés. Muchas gracias y les cedo la palabra a la doctora Gil. Muchas gracias, Caro. Bueno, muchísimas gracias por su contribución. He seguido su trabajo ya por varios años que he visitado el CISAN y definitivamente considero que la ruta de la investigación en la financiarización tiene que incorporar el tema de la digitalización. Bueno, empezamos por las cryptocurrencies, que el año pasado, precisamente durante la época de la pandemia, retomaron importancia y aún de ser marginales y una moneda que se utilizaba en el mercado negro, pasó a crear otra burbuja financiera en la que los inversionistas la consideraron de manera seria. Entonces, a grandes rasgos, considero que la investigación de la digitalización, sobre todo concentrada el estudio en el área de Norteamérica, es de suma importancia. Entonces, quiero agradecer esa apertura a considerar el tema. En referencia a las desigualdades económicas que se acentúan con la digitalización, el punto es muy claro y creo que la ponencia nos invita a reflexionar al respecto. Puedo hablar sobre el caso de Estados Unidos y también del caso de México, me la vivo de arriba para abajo y me encantó mucho el mapa, ¿no? El mapa que se mostró en las primeras secuencias de la presentación de la ponencia, porque algo que le comento a los estudiantes seguido es que no estamos tan lejos. Estados Unidos y México, inclusive Boston, es a 4 horas de vuelo y ahora con la digitalización se ha vuelto muchísimo más fácil interactuar en forma laboral, en forma personal, en forma recreacional. Entonces parece ser que existen áreas de tanto de México como de Estados Unidos y Canadá que se están uniendo más y están estableciendo economías regionales digitales.
con actores específicos, ¿no? Por ejemplo, me remonto a la academia, o sea, ya se pueden lograr este tipo de encuentros, ya no es tan complicado, nosotros estamos en diferentes lugares, estamos interactuando, estamos de alguna forma creando valor y se crea un núcleo de actividad económica. Sin embargo, esa unión no se da en todos los sectores y creo que es muy importante considerar cuáles son los sectores que se van a quedar en desventaja en el área de la producción, pero también en el área de la población de los diferentes trabajadores, ¿no? Entonces, en el sentido totalmente de acuerdo que la brecha se va a ampliar, pero también se van a crear otras, como, bueno, la creatividad del capitalismo, y en el sentido de Schumpeter, ¿no? El capitalismo crea y destruye, y se mueve hacia adelante, y cuando se mueve adelante crea oportunidades, pero también deja en desventaja a otros. Una de las cuestiones que creo que es importante eh, darse cuenta, por lo menos en Estados Unidos, en el sector educativo, para agregar más a la ponencia, es que hay muchas escuelas o universidades privadas, sobre todo, que están considerando la automatización y digitalización de la educación de alto nivel, de posgrado, de universidad. O sea, ya no va a haber, y creo que es algo que el, 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 el Zoom y todas estas plataformas, se piensa que la pandemia se va a resolver, supuestamente, y que nos vamos a olvidar de esta interacción. Y ese no es el caso. El caso es que ciertos sectores se van a transformar radicalmente a una velocidad que no se concebía, como bien lo mencionó el doctor Barrón, que no se concebía, pero que también van a crear o van a desarrollar una nueva forma de aprender y de enseñar. Es algo que les comentaba a los estudiantes en la mañana. Muchos de ellos comentaban, ¿sabes qué? Yo la verdad prefiero Zoom. Y resulta que los estudiantes que preferían Zoom eran aquellos que tenían muy buenas calificaciones. Entonces, probablemente las universidades van a decir, bueno, ¿por qué no creamos el mercado de Zoom para los buenos estudiantes y el mercado presencial para los estudiantes que están de bajo nivel académico? Tenemos dos mercados y la brecha educacional se amplía más y más y más y más. Entonces siento que la contribución del doctor Barrón da para muchísimo. O sea, tengo 10 minutos, pero pensé que ese comentario sería muy apuntado referente a la educación. Y que en Estados Unidos ahorita nos tienen presenciales, que ahorita estoy sin cubrebocas, supuestamente todos están vacunados, eh, y es esa digitalización en países mal llamados desarrollados, porque bueno, también tenemos tercer mundos aquí en Estados Unidos, se va a concretar muy fuerte, y en países como México tal vez suceda lo mismo, acentuando las desigualdades económicas, acentuando las desigualdades sociales y radicalizando los discursos políticos, porque la digitalización del discurso político también ha retomado los YouTube influencers. La mayoría de tendencia derechista son los que realmente han organizado a las políticas, a los partidos políticos fascistas en Europa, por ejemplo, o en Estados Unidos, el grupo QAnon, que opera a través de Instagram. Y dice uno, bueno, ¿qué impacto pueden tener? Solo tenemos que ver el número de visualizaciones para darse cuenta el alcance que tiene la digitalización del discurso político. Entonces, bueno, con esos ejemplos quise señalar la importancia de este tema y de en un futuro incorporarlo para hacer como puentes, ¿no? entre la digitalización y la financiarización, y también el estudio de las ciencias, de los problemas sociales actuales. Es que muchísimas gracias. Siempre es un placer acompañarlos, y bueno, me mantengo aquí para leer las preguntas. Gracias. Gracias a ti. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos por la ponencia y los comentarios. Tiempo récord, la voy a añadir.
una pregunta del doctor Roberto Soto para el doctor Barrón. Y es, ¿cuál es su opinión del crecimiento chino en ciencia y tecnología? En particular en empresas tecnológicas digitales, tal parece que la hegemonía de Estados Unidos está llegando a su fin en esta y otras materias. Y bueno, no sé si hay preguntas en YouTube, pero yo sí tengo una pregunta. ¿Cuál es su opinión respecto a una postura que ha salido en los últimos años contraria al ingreso básico universal, que es el Universal Basic Equity, ¿no? Que justo empresas como Facebook y Google que ganan con la información que generan de sus usuarios que usan sus plataformas, pues recibir un equity, una ganancia, una fracción que reciban las personas por parte de esas empresas. Bueno, entonces serían todas. Tenemos otra pregunta de la doctora. Claro. Bueno, antes que nada agradezco, Juan Carlos, tu magnífica presentación. Sabes que eres nuestro consentido en este seminario. Siempre nos gusta tenerte y escucharte desde otra perspectiva que no necesariamente se aparta de los temas de financiarización. Y quiero entrar por ahí. Hace todavía algunos años se hablaba del capitalismo guiado por las finanzas. Y ahora podemos hablar de este capitalismo digital como una fase superior, como un avance sobre que está más allá del capitalismo de la financiarización, pero como bien ya lo apuntaba Carol, estos van de la mano. Uno tuvo que montarse sobre el otro para seguir avanzando y ahora pareciera que esta digitalización es indispensable por lo que ya vimos, digitalización de la educación, digitalización del comercio, y ni qué decir la digitalización del sistema de pagos mundial y hasta locales. Entonces, es toda una transformación que nos ha agarrado, pero con los ojos cerrados de repente, ¿no? Antes decías, bueno, 5 años y el mercado financiero ya cambió. Ahora de un año a otro ha cambiado tanto y esto gracias a la pandemia, que esto ha podido, pues, consolidarse y no nada más consolidarse, sino dispararse, ¿no? Pero en términos de dar respuesta a la situación actual de desigualdad, de crecimiento de la pobreza, pareciera que este capitalismo digital nada más agudiza, como bien presentaste en los datos, ¿no? Agudiza o profundiza el subdesarrollo, la brecha entre los países, no puedo decir entre los países porque hay comunidades con muchas carencias dentro del mundo desarrollado, pero esa desigualdad del ingreso, esa acelerada concentración de la riqueza que ya la veíamos con la financiarización, se exponencia precisamente con este capitalismo digital, donde los grandes protagonistas ya no necesariamente son los bancos o los grandes conglomerados financieros, sino que ahora ya se fusionaron con el capital digital. Google, Amazon, ya pareciera también que son unos híbridos que no sabemos ya de dónde extraen sus ganancias, sino de lo que colocan en los mercados financieros y apuntalar el valor de sus acciones o de su actividad normal. Entonces, creo que nos das mucha luz para saber por dónde vamos a seguir y te agradecemos mucho tu presentación. Entonces, nada más era ese comentario que has vinculado y cómo podríamos organizarnos como sociedad, dejar de consumir estos servicios cuando aparentemente ya es indispensable para si quiero acceder a mi cuenta bancaria o cómo limitamos el poder de esas grandes corporaciones que además también son financieras para poder limitar el poder que tiene, ¿no? Ahí dejo mi pregunta y mi comentario. Gracias. Gracias, Clau. Pues, bueno, pues primero para la pregunta del doctor Roberto Soto, bueno, en esta actividad, por supuesto, también China va creciendo. Sin embargo, todavía en términos económicos, puramente económicos, mientras que la inversión de Estados Unidos representa prácticamente la mitad de la inversión mundial, en el caso de China es una proporción muy menor, casi menor al 10%. Sin embargo, claro que
lo que está pasando es que están haciendo una selección muy específica en dónde entran y a qué le van, en qué van participando. Entonces es algo muy interesante porque lo que yo veo en esta materia es que sí, hay una gran competencia, digamos, preliminares de tambores de guerra en términos comerciales en muchos frentes, pero también hay una creciente cooperación. Hay, por ejemplo, el tema de los chips, el tema de la transformación del litio, de las baterías, en fin, lo que vaya a pasar con reservas de litio en países como Afganistán, México, Bolivia, en donde pues inversionistas chinos están pues allí, ¿no? Entonces, pues sí, hay que, no solamente estadounidenses, pues, ¿no? Sino que viene pues una materia que seguramente va a obligar a mecanismos de cooperación empresarial, no siempre buenos para la población en general, pero yo veo que en esta materia en particular hay como muchos espacios de potencial cooperación. De lo que preguntabas, José, yo creo que la extracción de datos y el moldeo de conducta son las cosas más preocupantes de esta forma de trabajo. Tal vez allí apuntaría a la dirección de lo que comentaba la doctora Maya de qué participación social tendríamos que hacer. Yo creo que tendríamos nosotros que tener un mejor conocimiento como sociedad a través de organizaciones de la sociedad civil o un mecanismo semejante, no gubernamental, para realmente saber cómo se está usando esta extracción de datos, realmente conocer cómo se está haciendo este moldeo de conducta. Estamos frente a una situación en la cual antes en los cursos de mercadotecnia se hablaba de la eficacia de la anticipación del usuario. Y aquí ya no estamos hablando de anticipación, estamos hablando de moldeo de los consumidores. Entonces es un tema mucho que en términos que tendría muchas aristas éticas, ¿no? Y efectivamente, la digitalización del comercio, del sistema de pagos, está planteándonos un avance fundamental, ¿no? Un cambio total. Yo quisiera aquí traer a colación la cuestión de la minería de datos como un asunto fundamental para la creación, por ejemplo, de los blockchain tipo Bitcoin y ese tipo de monedas. Requieren de una inversión gigantesca en servidores, en enfriadores. Por ejemplo, ahora que El Salvador ha decidido pues ponerse a la vanguardia en materia de monedas de tipo Bitcoin, pues nos va permitiendo ver que esta forma de producción va a tener pues un montón de negocios aledaños, posiblemente más grandes que el negocio en sí, ¿no? Como va a ser, por ejemplo, esta minería de datos y trabajo para crear cadenas de monedas, ¿no? El caso. Yo creo que aquí esto es muy importante recordar que, bien decías, la brecha no se da tanto entre países como en el siglo XX, sino principalmente se da al interior de los países. Como bien mencionaba Carol, el asunto por ejemplo, en Estados Unidos es que no corresponde las escenas de pobreza que vemos en ese país con la idea que tenemos de riqueza que se supone produce Estados Unidos. Y esto se debe precisamente a datos como el que presenté de que los condados, el 6% de los condados producen esa riqueza. Entonces yo creo que aquí tendríamos nosotros que darnos cuenta que como sociedad, pues nuestras opciones, o sea, yo creo que cualquier opción que podamos dar a esta alternativa entre que Facebook nos diga cómo va a operar el sistema de justicia ciberespacial o que los estados nacionales nos digan cómo va a operar el sistema de justicia ciberespacial, pues la sociedad se involucre más. ¿Cómo? Pues bueno, pues yo la verdad no sé cómo, ¿verdad? Pero creo que en esos temas, pues por ejemplo, están temas ambientales, ¿no? Están temas de violencia, de desigualdad, a sectores
vulnerables, están temas de invasión a la privacidad, temas de propiedad industrial, de propiedad intelectual. En fin, hay muchos temas en donde podrían crearse las primeras entradas para poder discutir este asunto. No me atrevería yo a proponer un boicot de consumidores o aquella estrategia de consumo ético, no me acuerdo ahorita, se me está olvidando el nombre. Pues no sé si eso podría alcanzarnos, porque todavía eso nos pondría, bueno, sería mejor que nada, pero nos seguiría poniendo en el nivel de usuarios. Más bien, lo que tenemos que imaginar como sociedad es acerca de el conocimiento de qué se hace con esa información, de cómo se hace esa minería de datos, a quiénes son los compradores de esas informaciones. No sé, por poner un ejemplo, en México nosotros todavía, un sector muy minoritario, pero todavía algunas personas con conciencia política estamos preocupados, por ejemplo, por la venta del padrón de electores de México. Bueno, pues eso es una nimiedad, una cosita de nada comparado a la venta de datos que tienen a las que tienen potencialmente acceso a estas plataformas. Entonces, si eso nos escandaliza, pues tendría que preocuparnos aún más qué es lo que está haciéndose, particularmente los datos biométricos, ahora que fueron las elecciones y que hubo tanta gente poniendo su huella digital en Facebook. Pues son cosas que no estamos pues acostumbrados a recordar que no debemos hacer eso, ¿no? Que tenemos que proteger nuestros datos, que tenemos que proteger a nuestra familia, que tenemos que proteger nuestras prácticas en la red, no con moralinas, pero sí de manera práctica. Entonces, pues bueno, les agradezco las preguntas, les agradezco la oportunidad para compartir estas preocupaciones y también pues la invitación a este espacio. También muchísimas gracias a Carol, que ya no la veo ahorita, pero que muy atinada su comentario, se lo agradezco muchísimo y ojalá que haya oportunidad para conversar sobre esto y otros temas con ustedes. Muchas gracias, Mónica, gracias, Claudia, José, Roberto y Carol, gracias. Gracias, Juan Carlos, por aceptar y por ilustrarnos en estas cuestiones tan complicadas. Mira, estamos terminando perfectamente. Tenemos 5 minutitos para arreglar la siguiente mesa, que sería la última. Agradecemos al doctor Juan Carlos Barrón su presencia en esta mesa tan interesante con su conferencia magistral y esperamos, por favor, nos sigan acompañando ya para cerrar este cuarto encuentro Norte-Sur CISAN IEC. Muchas gracias. 5 minutitos en lo que preparamos la siguiente mesa.